Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio de 90 más 2. ¿Qué tal estás, Sean, compañero? Paneco. Hoy un poquito de actualidad, las últimas 3 jornadas ligueras que nos han pillado en una semana, así que vamos a hablar un poco de cómo le ha ido al Athletic y cómo le ha ido a la Real. Esta liga avanza, ya son 7 jornadas las que hemos disputado, ahora se disputa otra, pero no la podemos jugar porque tenemos Europa League. Entonces vamos a repasar un poco lo que nos han dejado estas últimas jornadas, que bueno, pues un poquito Lo mejor y lo lo peor, mejor y lo ¿no? peor, Podemos decir, literalmente, ¿no? literalmente. Pero Sí, bueno, sí. vamos a repasarlo porque al final hay mucho que decir, Eso sí. lo podemos analizar bueno, detalladamente o con un poquito de paciencia y lo vamos a hacer. Así Vamos que a hacer un poquito de lo mejor y lo peor, como solemos sí, hacer siempre de la semana, que muchas veces es de un partido, en este caso, como hay 3, hay más cosas en claro, general. Y después también tendréis pues, el carrusel, las notas y la lupa del siguiente partido. eso Es un es. poco el formato de hoy, algo así más breve. Recordad que tenéis los vídeos del sorteo de la Europa League, parte 1 y parte 2. Eso es. Os lo dejamos en el enlace, como se Sí. suele hacer aquí arriba, ¿no? Y temas Eso así. es. Ahora que empieza además la competición Eso con un es. formato nuevo, atractivo, os animamos a verlo. Eso es, y recordar que el viernes tendremos también vídeo del Derby Kids que grabamos el otro día, bastante divertido, y durante la semana que viene, ya cuando vuelva yo de mi viaje a Roma, tendremos seguramente un pequeño blog de ese viaje y también el resumen de lo que haya pasado a nivel europeo, que bueno, poco no es. Bueno, vamos con lo mejor y lo peor de la semana perfecta para el Athletic Club. 9 puntazos, 3 de 3 a la saca, a la mochila, que vienen muy bien en este inicio liguero. Dos de ellos, 2 partidos, 6 puntazos fuera de casa en Las Palmas y Leganés. Ahora haremos un poquito el análisis brevemente de lo que fue cada partido, pero sobre todo lo importante, escenarios diferentes, tipos de partidos diferentes, alineaciones distintas, mismo resultado. Ha sido lo mejor para el Athletic antes de Roma, este 9 de 9 que le aupa en la clasificación. Sí, es un trabajo muy meritorio por parte del Atleti, por parte de Ernesto, que apostó por rotar en esos partidos fuera de casa y le ha salido bien. El Atleti está cogiendo un poquito la dinámica que ya tuvo el año pasado. Este año tendrá que afrontar más competiciones, escenarios europeos con más exigencia, pero por ahora le está saliendo bien la apuesta, ¿no? Está recuperando un poquito ese nivel que nos ofreció el año pasado y yo creo que es una buenísima noticia sumar tantos puntos en este tramo de temporada porque ahora empieza lo realmente duro, empiezan los partidos entre semana europeos y es cuando el calendario realmente se aprieta y donde comienzan a aparecer esas dudas o esa incertidumbre que puede darte una competición nueva, ¿no? Y en resumen, esos 9 ya nadie te lo quita, ya lo has Eso pasado, es. que es lo importante, y Claro. tienes esos 9 puntazos a la saca. Entonces, bueno, lo mejor, un poco el Athletic de siempre, ¿no? El Athletic que enchufa, el Athletic que está arriba desde el inicio, el Athletic que encima es eficaz. Me gusta un poco que línea por línea ha vuelto el Athletic goleador, 8 goles en 3 partidos, está muy bien. Ha vuelto el Athletic que se sabe reponer y adaptar a cada situación de juego, que eso también es meritorio por parte del conjunto de Valverde, y línea tras línea, lo que te he dicho, en defensa muy contundentes, creo que hemos visto unos auténticos partidazos, sobre todo de Vivian y de Paredes. Después en el medio ha ido fluctuando un poco ese medio centro, ha habido Galarreta-Vesga, ha habido Prados-Jaureguizar, ha habido Jaureguizar-Galarreta también, o sea, ha ido eso un poco cambiando, pero en todos los partidos, bueno, ha modificado alguna cosita Valverde, pero creo que ha funcionado bastante bien el centro del campo. Y luego lo mejor, para mí, la gente de arriba. Ollán Sánchez a nivel MVP, Iñaki Williams a nivel MVP también, un poco los También. dos nombres propios de este inicio de temporada, pero después doblete de Guruceta, se estrena Nico Williams, se estrena Álvaro Yalo, importante para ellos ir cogiendo confianza y sobre todo a la sombra un Alex Berenguer que ha sido para mí el factor X de estas victorias. Entonces, todos enchufados arriba, que es lo mejor. Sí, además Berenguer ya sabemos que es un jugador casi comodín para Es así. Ernesto, ¿no? Lo que no te da igual desde inicio, te puede dar desde el banquillo, como partiendo por una banda, desde otra. Y al final lo que comentas, importante que los de arriba están enchufados, están a un muy buen nivel. Y luego lo que comentas también, Ernesto ha ido metiendo cambios en el centro del campo, ha ido apostando por unos centrocampistas, por otros, pero al final el resultado sigue siendo el mismo y eso es lo importante, ¿no? Tener enchufados, lo comentábamos el otro día justo. Justo. Ernesto es un muy buen entrenador teniendo enchufado A todo el mundo. a gran parte de la plantilla, ¿no? Al final los que salen desde el banquillo tienen claro cuál es el plan de partido, no se nota que no jueguen demasiado, ¿no? Como se dice, y al final le está saliendo muy bien. Y el Atleti ha sumado 9 de 9, esos puntos, como lo has dicho, ya no te los quita nadie y te coloca en la parte alta de la clasificación en un tramo de temporada cuando todavía a los equipos pues les cuesta arrancar, adaptarse, pero el Atleti tiene las ideas muy claras. Bueno, acabando un poco con lo mejor, aparte de lo que ya hemos dicho, que es tener a un Ollán y a un Iñaki Williams prácticamente en un estado óptimo de forma todavía en septiembre, el llenazo en San Mamés, un día más, casi 49.000 personas en el último partido frente al Celta, luego fuera de casa
ha habido sendos desplazamientos, en Leganés se les escuchaba mucho bajo la lluvia, que fue un partido bastante curioso en ese sentido, entre semana bastante complicado, luego nos metemos con él, y después ahora que empieza una semana muy ilusionante por el retorno a Europa. Al fin y al cabo el Athletic desde la 17-18 sin disputar un partido europeo, pues tiene esta cita en Roma, que evidentemente aquí cubriremos, entonces entiendo que la ilusión está a rebosar, sobre todo porque no es lo mismo irte a Roma con unas sensaciones de, bueno, el inicio ha sido medio dudoso, ahora vamos a ver qué tal en Europa, que, bueno, semana perfecta y llegas a Roma prácticamente con muchísimo más que ganar que de perder. Claro, cuando las sensaciones son buenas, cuando notas que el trabajo que haces durante la semana da sus frutos el fin de semana, y en este caso pues en las jornadas también intersemanales con rotaciones, con la participación de muchos jugadores, al final afrontas este nuevo reto en un escenario complicado como el Roma contra un equipo que también tiene su bagaje en Europa, pues de otra manera y de una manera muy ilusionante, ¿no? Además teniendo a esos jugadores enchufados arriba, con muchos goles en pocos partidos, al final es un tramo de temporada complicado donde todavía hay que adaptarse, pero el Atleti lo está haciendo muy bien. Vamos con lo peor del Athletic, que en este caso hay pocas cosas, entonces hay que rescatar el apartado físico, que son las lesiones. Un pequeño golpe de Nico Williams que parece que no le apartará de esa cita europea frente a la Roma. Por cierto, semana de estreno también para Nico e Iñaki con su documental, Sí, la película, en Donosti, hoy lo hacían en Bilbao. Entonces, bueno, primero de todo Nico, también Julen, que se tuvo que retirar, luego lo comentamos frente al Celta al descanso. Chingurri no quiso dejar nada en claro, pero parece que estará también contra la Roma, y el propio Yuri, que por una sobrecarga no forzó frente al Celta. Parece que los tres estarán en Roma, pero bueno, son tres jugadores titularísimos que al final no han podido disputar del todo los minutos de esta buena semana del Athletic. Y después también, dentro de lo malo, podríamos decir pequeños despistes puntuales que seguro que Ernesto va a trabajar en los próximos días, que se le vio muy contento en la rueda de prensa por el trabajo del Athletic, pero es verdad que bueno, en Las Palmas sufres más de la cuenta por la expulsión de Jaure, que viene un poco propiciada de varios errores. Frente al Leganés hay un par de acciones puntuales pues de centrales, Unai Núñez en un momento y defensas que bueno, luego cuestan ocasiones claras de gol, y contra el Celta un poco de lo mismo con el penalti a Yago, que bueno, el Celta no hizo demasiado, pero es verdad que al final estuvo empatando durante un buen tramo, y son errores quizás puntuales que poco a poco se vas corrigiendo, aún perfeccionas más, ¿no? Lo que ha sido esta semana, que ya ha sido bastante bueno. Sí, pero como tú dices, son bastante puntuales, estamos en un comienzo de temporada donde todavía hace falta coger ritmo, también jugadores que acaban de entrar, Unai Núñez, ¿no? Al final son errores muy puntuales que yo creo que el Atleti va a corregir y va a perfeccionar en estas próximas jornadas, y entonces no creo que tenga que haber ahí demasiada preocupación porque el Atleti está haciendo un buen trabajo tanto en ataque como en defensa y estamos viendo una muy buena versión del equipo. Bueno, en el caso de la Real es todo lo contrario, 5 de 21 puntos cosechados en estas primeras 7 jornadas. Recordemos que la Real y el Atleti ya han jugado esa jornada que no pudieron disputar, o que no podrán disputar, mejor dicho, por la Europa League, y la Real le está costando arrancar. Imanol decidió cambiar el esquema 4-3-3 típico que ha venido usando estas últimas temporadas por un 4-4-2 en rombo, sin extremos, con Cubo por dentro, para probar algo mejor, para probar... Estuvo mejor. Yo creo que la Real estuvo mejor, sí, la Real generó ocasiones, la Real tuvo un par claras en Valladolid para poder marcar, pero no salieron las cosas y los resultados siguen siendo bastante preocupantes. He de decir que gracias al proyecto he podido ver los 3 partidos de la Real en una semana, algo un poco raro en mí. El de Mallorca lo vimos aquí juntos, y después el de Valladolid lo vi por mi cuenta. Y un poco lo que comentabas, ¿no? Creo que en Valladolid se vieron cosas distintas, se siguen viendo muchos debes de esta Real en este inicio liguero que se van repitiendo quizás demasiado, y con alguna polémica de hecho extradeportiva esta misma semana, ¿no? Sí, bueno, al final no nos vamos a meter en la vida personal de los jugadores, pero en una situación tan delicada como la que está viviendo la Real Sociedad actualmente, hace más eco, eso ha pasado en Bilbao también. Hace más eco y es totalmente lógico que se genere esa polémica, ¿no? Si no sabéis de lo que estamos hablando, Geraldo Becker se vio involucrado en una trifulca fuera de una discoteca en Donostia y al final... Y al final eso, siendo una situación bastante puntual y siendo vida personal de un jugador, pues acaba haciendo más eco y agrava la situación, una situación bastante delicada. Ahora empezamos la Europa League, yo creo que debe haber un reseteo, un cambio de chip, pero las sensaciones en Liga siguen siendo bastante pobres. Una Real que ha marcado 3 goles desde que comenzó la Liga, una cifra muy pobre. Sus atacantes no están acertados. Becker, claro, falló 2 ocasiones clarísimas, muy claras. Óscarson no tuvo el día tampoco, aunque lo intentó y se le vieron maneras jugando de espaldas.
y al fin y al cabo eso se traduce en un juego coral que al final pues se ve mermado, ¿no? Sí, sí, encima es lo que decimos, ¿no? Si la Real no está consiguiendo quizás en muchísima cantidad o en volumen ocasiones claras de gol, al final las que tienes mano a mano, pues es que desaprovecharlas teniendo un bagaje de medio gol por partido en este inicio o menos, hace que la situación sea esta, 5 Claro. puntos de 21 posibles. Al final es un poco el gran problema de esta Real, que bueno, en defensa, salvo cosas también puntuales, pues sigue encajando no mucho, ¿no? Eso Contra el es, Mallorca sí. permite un gol, pero tampoco es que el Mallorca perdone demasiado. Contra el Valladolid, pues sí que es verdad que al final apretaron un poquito, pero tampoco es decir, pues sufrió un asedio o le ves muy superada. Creo que sigue un poco en ese plan de partido, pero necesita evidentemente otro ritmo, alguien un poco Sí, un dinamizador, poco de chispa, ¿no? no sé quién puede llegar a serlo, pero necesitan a alguien que Claro. tire del timón en esos 3 cuartos de campos. Y es lo que te digo, no sé si le va a venir mejor que empiece la Europa League al Athletic o a la Real, o a los dos bien por separado, ¿no? Porque el Claro. Athletic ahora está con una dinámica que todo lo que sea positivo ya es sumar mucho, Sí. pero a la Real también, para revertir un poco la situación y centrarte en otra cosa y decir, Cualquier detalle cualquier estímulo esperanzador que puede... distinto Claro. es bueno. Entonces, cualquier cosa que veas en el primer partido europeo de la Real va a ser bueno para la Liga también. Claro, es que lo puedes ver de dos maneras. Puede seguir siendo una carga más para un equipo que llega muy, muy justito, o puede ser, pues eso, lo que comentábamos, un plus de confianza, de nuevos estímulos en Europa, que al final acaben mejorando la situación en Liga. Por rescatar algo positivo de estos últimos partidos, sobre todo el último en Valladolid, donde sí vimos un cambio general en el equipo, sobre todo en la primera parte, Take Kubo. Un nuevo rol para el japonés, Sí. lo vimos de media punta, jugando por dentro, bastante más participativo que por banda, que también toca balones y desborda, pero al japonés le gusta tener el balón, ser participativo, ser el protagonista en las jugadas, ¿no? Y entonces al final eso sí que lo destacaría como una nota positiva. Bueno, y también destacar el partidazo de Jon Mikel Aramburu, que tuvo que enfrentarse en ese lateral derecho al extremo Raúl Moroy, que lo hizo con creces, lo hizo francamente bien, aunque a veces tuvo complicaciones, pero estamos viendo una muy buena versión del venezolano. Por quedarnos con lo negativo, la malísima racha de la Real Sociedad, tanto en datos como en números, como en ocasiones creadas, como en centros concedidos, todo le está saliendo mal a la Real. Los jugadores que acaban de llegar todavía están por hacerse al equipo, aunque vimos una muy buena versión de Luka Sucic contra el Real Madrid, pues el otro día le faltó bastante, también a Turrientes, que estuvo bastante discreto, y en general es una Real que tiene un par de chispazos por partido, pero que en lo coral, en lo general, le falta aún mucho para llegar a su mejor versión. Sí, y yo creo que un poco resume todo lo que has comentado en estas primeras 7 jornadas, la jugada de Zubimendi y Oyarzabal, los dos estandartes de esta Real Sociedad, que no vamos a poner en duda el enorme nivel que tienen ambos, sobre todo Martín recientemente. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? La falta que se concede, pero después tienes esa ocasión y dices, no me puedo creer. Yo cuando vi dije, es que también es fuera de juego, no me lo puedo creer. Yo quise agarrarme a que para mí personalmente podía pitar falta, Sí, sí. pero luego cuando vi que no la pitó y que el error venía porque Oyarzábal se adelantó y se puso en posición de fuera de juego, dije, esta es la imagen evidente de la situación de la Real. Todo lo que puede salir mal está saliendo mal. Parece que no la vas a meter, vamos, imposible, ¿no? Ha tenido rachas a veces el Atlético en los últimos años de este estilo y ya te digo, luego también un poco es como el ketchup, ¿no? Lo decía Guruceta, en cuanto entre uno entran más. Y Guruceta, 0 goles en primeras 6 jornadas, entró uno el otro día y no entraron todavía, hizo doblete y no entraron más porque no quiso, pero es así. Entonces creo que a la Real le va a pasar algo parecido, por eso te decía que creo que la Europa League puede ser un buen escenario para ello. Vamos con la jornada 6, que es la que tenemos fresquita, que es la que queréis escuchar, y vamos a decir un poquito las notas del partido. Athletic 3, Celta 1 en este caso, 2-1 al descanso, luego ya acaba materializando un centro de Iñaki Williams, Álvaro Yaló en la segunda mitad, sobre el minuto 80. Primero doblete de Guruceta, habitual penalti y gol de Yago Aspas en San Mamés. Y bueno, lo que me gustó del Athletic es que marca el ritmo desde el minuto 1, que no se achanta, que va hacia adelante. De hecho, el gol es muy tempranero, aprovecha un poco la situación de adversidad que tenía el Celta, porque Mingueza se había justamente lesionado, pero el Atlético otra vez muy agresivo, tirando líneas hacia adelante, con un mediocampo muy dinámico con Jauregui, Zar y Prados. Es verdad que Jauregui quizás no estuvo tan bien como otros días, pero Prados lo solventó muy bien. Y luego arriba, lo que hemos comentado, ¿no? Berenguer estuvo fantástico, hace un control espectacular en una jugada aislada y después le pone un caramelo a Gorka Guruceta, que volvió a ser killer, pero aparte de esos 2 goles sigue haciendo las cosas que le han llevado a ser el delantero del Athletic. Y después los 2 grandes nombres del partido y de la temporada de momento,
para el Athletic, que son Ollán Sancet y Iñaki Williams. Iñaki, que dio la asistencia a Álvaro Yaló, trabajo incansable, muchísimo daño por banda, cada vez más asociativo y sobre todo mejor tacto de balón, le ves mucho más enchufado. Sí. Y luego Ollán Sancet, que es que está en un momento realmente lúcido. Espectacular, o sea, no hemos visto quizás esta versión de Ollán Sancet tan continua durante tanto tiempo, ya son 7 jornadas y espero que las que quedan, porque el nivel es espectacular. Otra vez, es que da muchísimo al Athletic en fluidez en 3 cuartos de campo, cada vez presiona mejor, lee bien, como digo, ¿no? las disputas, pero luego con el balón en los pies rompe líneas, abre a banda fenomenal, unos giros espectaculares. Recuerdo haber visto un clip en Twitter de una jugada suya ya con el marcador, creo que en 3-1, 2-1 sí. iba. De auténtico sobrado. O sea, es que se le ve sobrado. Tira un sombrero, hace una ruleta, sí, la abre. Es esa. Iñaki aplaudía antes de recibir el balón. Pero al final vimos al Atleti de casa, ¿no? El Atleti que destaca sobre todo en San Mamés, ese juego vertical, agresivo, esa presión asfixiante después de las pérdidas, ese juego por bandas, a cuchillo. Y al final, si las piezas que tienes delante brillan, el delantero marca, que es así. Que a veces es lo que pasa, ¿no? El extremo puede estar muy bien, Ollán Sánchez puede brillar, pero si el delantero no marca... lo mojen, claro, era lo importante y al final lo que acaba siendo determinante para decantar la balanza a favor del Atleti. Así es, De Marcos por una banda, incansable, y Adama Boiro por la otra, esperemos que incansable durante muchos años, ¿no? Un poco en el ocaso y en el inicio de las carreras estuvieron bastante bien. Los centrales, otra vez, Vivian va... es un poco, oía, ¿no? En San Mamés, sinvergüenza, tiró un caño, se iba para adelante, está en un estado de forma y sobre todo es un jugador que con confianza rinde muy bien porque siempre está concentrado. Entonces, si le sumas a la concentración autoestima y sacar el pecho fuera, pues te da que Vivian está a un nivel muy bueno y también Paredes. Y después un poco lo que habíamos comentado antes, ¿no? La mala noticia del golpe de Julen, que tuvo que ser sustituido al descanso por Padilla, pero después los que entran desde el banquillo también están enchufados. Estuvo bien en un ratito Unai Gómez por banda, fue interesante también esa variación de Ernesto Valverde, no quiso quitar a Ollán, le quiso poner todo el partido. Bueno, en esos momentos al final, cuando ves a un jugador que está en tan buen momento, que está tan sobrado de confianza, de calidad... Quítalo tú. Quítalo tú, claro. Al final dices, bueno, igual le quito, se cabrea, vamos a mantenerlo, dejarle jugar, dejarle disfrutar, que en estos momentos es cuando se disfruta, ¿no? Que luego pueda haber algún percance, pueda haber alguna lesión, puede pasar. Era partido de Ollán hace 90 minutos y así se demostró. 3-1 solvente del Athletic. De lo mejor también el gol de Álvaro Yaló, que creo que le va a venir muy bien de confianza por el complicado inicio liguero que ha tenido debido a sus problemas físicos. Entonces ahora, sobre todo en la Europa League, creo que va a ser un perfil a tener en cuenta e interesante. Yo creo que le va a venir muy bien. Y en general un partido bastante redondo en San Mamés, salvo detallitos, pero un Celta que intentó mandar con balón durante muchos tramos. El Athletic se cerró bien y estuvo bien en la presión y el hombre a hombre y creo que no le hizo demasiado daño el conjunto celeste, con una propuesta atrevida este año, pero que pecó demasiado en ambas áreas. Entonces, bueno, se impuso un poco lo que es el Athletic en San Mamés, sobre todo desde el último año hasta ahora. ¿Quién dirías que fue el MVP de la liga? Para mí se lo doy a Guruceta con la misma nota que Ollán Sancet. Le tienes que dar a Guruceta el MVP simplemente por ser tan determinante y por el trabajo que viene haciendo estas semanas y que ya por fin tuvo su recompensa con no uno sino 2 goles, que encima es el 1-0 y el 2-1, que siempre marca muchísimo la tendencia del partido. El MVP al final podríamos decir, a nivel técnico, a nivel visual, a nivel gozar en el partido, fue Ollán Sancet, que otra vez estuvo muy pletórico, también pegado con Iñaki Williams, que le ha dado una buena nota por su buen labor. Centrándonos en la jornada sexta, esta la más reciente de la Real Sociedad en Valladolid, lo que comentábamos antes, veíamos a una Real diferente y Manol cambió ese 4-3-3 con extremos por un juego bastante más cerrado, bastante más interior. Vimos a Zubimendi acompañado por Turrientes y Luka Susic en los interiores y Take Kubo como mediapunta para enlazar ese centro del campo con la delantera en la que formaron Óscarson y Becker. Vemos a Real, una versión de la Real bastante mejor en la primera parte, ¿no? Al final parecía que las ideas que no acababan de llegar en las jornadas anteriores pues aparecían en el José Zorrilla con este nuevo esquema, pero no terminó de transformar esas ocasiones en gol y mira que las tuvo, Eso sí. El 1 contra 1 de Becker, luego otra al larguero, otro paradón del portero del Valladolid, otro que está muy bien en este inicio. Está muy muy bien. Al final la Real tuvo ocasiones claras, luego está la del fuera de juego de Mikel Oyarzabal, que podía haber sido el 0-1 definitivo,
Pero bueno, en general, una Real que no estuvo del todo mal. De hecho, las notas que he puesto creo que han sido bastante generosas. En general, la actuación defensiva fue bastante correcta, digamos, Sí. ¿no? Yo creo que el destacado fue John Mikel Aramburu en esa Estuvo muy banda bien. derecha, estuvo muy bien. Yo creo que supo apretar a su extremo y supo solventar un par de acciones que eran bastante exigentes. Recuerdo un 2 contra 1 que Espectacular. solventó de manera perfecta. Y luego también vimos en el perfil izquierdo a Sergio Gómez, que era ya el puesto que le Sí. faltaba Bueno, quizás algún día Remiro descansa, ¿no? Por Sergio Gómez, porque yo. es el Óscar de Marcos ahora mismo de Sí, la Real. y ahí me surge un poquito una duda, ¿no? ¿Es bueno que un jugador recién llegado Claro. se adapte a tantos perfiles diferentes en estas primeras jornadas o es mejor definirle un Un rol rol. exacto? Bueno, eso al final lo considerará Imanol, que es el que sabe de fútbol, y yo creo que Sergio Gómez siempre será un comodín de confianza para el técnico de Orio. Si tengo que destacar a alguien es Ataque Cubo, sinceramente, es para mí el MVP, creo que le he puesto una nota de 8. Con ese juego interior de la Real buscó el balón por dentro, haciendo daño al centro del campo del Valladolid. También le vimos recibir el balón en zonas bastante atrasadas, ¿no? Cuando el balón no fluía, cuando Zubimendi no encontraba espacios en ese centro del campo, el japonés bajaba un poquito a recibir y era el que generaba un poquito el desajuste en la defensa del Valladolid. También he puesto una nota bastante buena a Geraldo Becker, aunque falló las que no podía haber fallado, pero también sigue siendo uno de los atacantes que más está generando en esta Real Sociedad, ¿no? Se le está achacando el no tener acierto, pero la verdad es que es el que más está generando o el que más está intentando batir la portería rival, esta vez pues sin éxito, ¿no? Te oía en Onda Vasca antes, sobre todo por Seraldo, lo de partir por derecha y el centro a pierna natural, que el año pasado yo creo que lo intentó más, sobre todo por el sitio en el Sí, que jugaba y le salía con mejores resultados este año. Esa comba de momento no le claro, está saliendo, pero es verdad que lo está intentando. Lo vimos en sí. Mallorca con varios centros con peligro, lo vimos en Valladolid con varios desmarques que luego acabaron en fallos que no puedes cometer, No puedes. como ya hemos dicho antes, pero bueno, por lo menos yo prefiero a alguien que las tenga, ¿no? Es Y lo que las siempre hemos falle, comentado, seguro. sobre todo ahora mismo en esta Real, tener ocasiones, ya acabará saliendo, pero lo más importante es seguir produciendo. Y un Entonces, detalle muy importante, es creo que importante. a Imanol también le gusta más eso que un jugador que no llegue a generar Más esas ocasiones, apático, ¿no? ¿no? Sí, Es verdad. Yo es creo así. que el técnico de Orio de la Real. Por eso le valora mucho, yo creo Claro, también a claro, Becker. por eso estamos viendo a Becker en diferentes posiciones, jugar tantos minutos. Le hemos visto partir por izquierda, cuando entró en Mallorca lo hizo por izquierda. Le hemos visto como delantero, le hemos visto como extremo derecho. Al final, Imanol valora que Becker, ya sea por su velocidad, por su regate, que no es la cualidad en la que más destaca, o por su llegada, pues pueda aportar más que otro futbolista que en estos momentos pues, no esté capacitado para crear tanto peligro en esta Real. A mí no es un jugador que me apasione tanto, por ejemplo, como Barrene, que al final es un jugador Más vistoso también. mucho más, y para el espectador neutral o del Athletic en este sentido, un jugador que gusta ver, pero es verdad que a nivel físico y después también a nivel muchas veces lectura de partidos y irregularidades, creo que Geraldo Becker con un techo bastante más bajo te puede dar un poco eso, ¿no? Ya si está acertado evidentemente mucho mejor, pero bueno, por lo menos va sumando cosas buenas. Y si hablábamos de detalles antes por Alex Berenguer, vaya detalle de Take Kubo en la acción del mano a mano de Geraldo Becker con un pase espectacular, Se la con deja en rosca, bandeja, un uno contra un uno, que al caramelo. final lo que decimos, ¿no? No se pueden fallar esas ocasiones, más aún teniendo en cuenta que la situación de la Real es muy, muy delicada, no solo en la tabla clasificatoria, sino ya en cuanto a sensaciones, en cuanto a juego. Entonces, pues eso, se le achaca la falta de acierto, pero las notas son bastante más positivas que las que hubiese habido en Mallorca, por ejemplo. Bueno, ya por hablar un poco de rivales directos, el carrusel de estas últimas jornadas, el Betis llega con buenas sensaciones, 6 de 6, disputaba hoy, estamos grabando el lunes, un partido frente al Mallorca para hacer el pleno de victorias esta semana como el Athletic, un rival a tener en cuenta evidentemente Muy a tener en en cuenta. la disputa europea esta temporada. 0 de 6 para el Girona en semana Champions, complicada situación para ellos, Normal que se les atragante también. perdiendo contra un Valencia que no había todavía ganado ningún partido. Y después también así en rivales directos, sobre todo ahora mismo para el Atlético a nivel clasificatorio, Villarreal, que pudo ganar un partido y perder el otro frente al Barça, que estos siguen invictos, 18 puntos en 6 jornadas. Otra buena semana para el Real Madrid en clave de resultados. Y Atlético Madrid 4 de 6 pinchó ayer en Vallecas 1-1. Bueno, es un poco a nivel clasificatorio los que están ahí en la pugna por Europa, teniendo en cuenta también que están un poco ahí en ese pelotón Alavés y Osasuna con 10 puntos, Sí. que nos alegramos mucho, y también el Rayo Vallecano con 8, que está con el Eurorrayo subido. Sí, al final son equipos que presumiblemente suelen acabar bajando un poquito sus prestaciones a final de temporada porque sabemos que
las ligas al final se hacen largas, pero los rivales directos en teoría de Athletic Club y de esperemos que la Real Sociedad pues lo están haciendo bien, cada uno con su circunstancia, cada uno con sus nuevos fichajes, nuevos entrenadores, nuevos equipos, con sus partidos europeos también, que al final hacen mella en el juego y en el rendimiento del equipo, pues cada uno está adaptándose como puede y sacando resultados bastante más favorables que la Real y bueno, pues parecidos a los del Atleti. Vamos con la lupa también de Liga, porque ya sabéis que yo voy a estar en Roma, os traeré el blog, pero no vamos a poder hacer el vídeo seguido después de los partidos de Roma y en este caso el Athletic de Sevilla en San Mamés, domingo 29 a las 4:15, si mal no recuerdo. El Sevilla que vendrá con 5 puntos en Liga, no muy buenas sensaciones, ya sabéis, muchos cambios, demasiados allí, no vamos a meternos ahora en lo que es el Sevilla, pero es verdad que un histórico verle, ¿no? Así estos últimos años, pues sí, le está costando. Le está costando 5 goles a favor, 8 en contra, así como nombres un poquito destacados, no ha hecho mal inicio el guardameta Nyland, está bien Ejuke, ahí por banda puede ser un jugador bastante peligroso, se han ido piezas muy importantes como Youssef En-Nesyri en la punta de ataque, pero bueno, se lesionó el otro día Isaac Romero, pero ha vuelto Bade de lesión, que siempre es un jugador que al final atrás pues es contundente y puede mejorar al Sevilla en la salida de balón. Barco, el argentino, que viene un poco como esperanza en este mercado y a ver qué tal está y demás. Y Luque Bacchio, que es yo creo el hombre de referencia y ahora mismo a lo que se agarra el Sevilla. Sí, al final el Sevilla, pues todos sabemos que es un histórico de la liga, pero en estos equipos pues al final la exigencia es máxima y en un proyecto tan nuevo, tan diferente como lo es el de García Pimienta, pues necesita su tiempo, ¿no?, de adaptación. La afición sevillista sabemos que también es muy exigente y que pues aquí cuando no llegan los resultados empiezan las prisas, empiezan las alarmas y bueno, el Sevilla ahora mismo está en una situación bastante complicada, pero bueno, tiene jugadores bastante interesantes como el argentino que has comentado tú y el otro día escuchaba a Saúl, ¿no?, hablar tras el partido en Mendizorroza, pues decir que son conscientes de que son el Sevilla y de que es un equipo histórico y que tiene que estar arriba en la clasificación o que esto no hay quien lo revierta. Entonces yo creo que el Sevilla pues buscará sacar algo positivo y seguir un poquito fiel a su idea, aunque a García Pimienta se le esté acabando un poquito el crédito. Un Saúl Ñíguez que me parece que es una gran incorporación, sobre todo a nivel vocal en el vestuario, capitanía, le estamos viendo con mucho liderazgo y ahora que ha vuelto de lesión creo que va a aportar bastante en este Sevilla, que lo necesita sin ninguna duda, que se está agarrando por ejemplo a Jesús Navas, ¿no?, que ya esta temporada anunció que iba a jugar medio año, entonces bueno, pues están las cosas como están, es un rival evidentemente que por historia hay que respetar muchísimo en San Mamés, pero la realidad es la que es. Ahora mismo son 3 puntos que al Athletic no se le deben escapar. Es cierto que va a ser justo después de la gran cita en Roma y que habrá muchas rotaciones, pero bueno, igual, siendo en San Mamés un domingo y con la buena dinámica en Liga y esperemos en Europa, debe ser un partido para que el Athletic lo solvente. Y comparando un poquito con el partido que también tiene la Real en Liga, es una situación bastante parecida. Llega el Valencia Anoeta el sábado 28 a las 6 de la tarde, un equipo, al igual que el Sevilla, histórico, que atraviesa un mal momento, ¿no? Ha ganado un partido en Liga, tal y como lo ha hecho la Real. Esta vez pues lo ha hecho este mismo fin de semana contra el Girona, pero es un equipo pues, que llega en horas bajas, llega en una situación complicada, también situaciones como las de Rafa Mir, por ejemplo, pues no ayudan en nada, al final son situaciones que se acaban acumulando, acaban haciendo bola y es un equipo que llega pues bueno, en una situación delicada, pero que también buscará sacar un resultado positivo en un estadio que por ahora no está siendo del todo complicado para los rivales que llegan en horas bajas, ¿no? A la Real está costando muchísimo sacar puntos en casa y es ahí donde se tiene que hacer fuerte, donde tiene que hacer un fortín, ¿no?, en su propio feudo, aunque los datos están siendo negativamente históricos en este tramo de la temporada. No sé cómo se le da a la Real el Valencia en casa, es verdad que el Sevilla y el Betis son rivales que al Athletic históricamente y sobre todo en el siglo XXI se le han dado bien en San Mamés, pero también es importante, ¿no?, por ver un poco el resumen histórico, que a la Real se le pueda dar bien el Valencia, porque como tú dices, pese que llegue en este momento, tiene muchos jugadores que son del Valencia, eso siempre se siente. Sí. Entonces en un partido y viendo que la Real va a tener competición europea, pues puede ser que saquen el cuchillo y que vayan después de la victoria frente al Girona con la confianza por arriba. Claro. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Los próximos días tendréis, os recuerdo, el viernes el Derby Kid, que está muy interesante. Sobre todo ya veréis. Si Athletic y Real ganan en Europa, creo que os va a apetecer ver el vídeo y va a estar bastante chulo. Y bueno, luego, como hemos dicho, ¿no?, tendremos ese pequeño blog de Roma. Cuando vuelva yo de por allí, de tierras italianas,
pues bueno, tendremos aquí otra vez vídeos de actualidad, alguna entrevista que sí que queremos ya empezar con ese tema en el mes de octubre, y varios TikToks analizando también pues la situación de Sanse y Bilbao Athletic, que es un poco dispar estas últimas jornadas, algo peor el Bilbao Athletic, y también de nuestros equipos femeninos, que el Arnesca del Athletic, por ejemplo, este fin de semana cayeron con un resultado un poco engañoso por 2-0 frente al Real Madrid. Sí, pues tú destacas el lado negativo tanto del filial como del femenino, y yo tengo que destacar el lado positivo. El Sanse sigue ganando, las chicas también lo hicieron. Lo comentaríamos en este vídeo, pero si llegamos a comentar y abarcar tantos temas, pues nos iríamos a la hora de vídeo y tampoco es plan reteneros tanto tiempo. Así que lo subiremos en nuestras redes sociales y os animo a todos a que os paséis por ellas. Os dejamos el enlace en la descripción, también tenéis todos nuestros arrobas en nuestros perfiles, así que os animamos que os paséis por ahí. Y nos vemos el viernes. Eso es.